escrito sobre el habla murciana. Porque claro, si te pones a decir qué es idioma, qué es lenguaje, qué es no sé qué, siempre saldrá el capullo que te dice que no es un idioma porque no tiene, porque no sé qué, que si no es un lenguaje porque no tiene, pero si tú lo denominas habla murciana, es lo que habla el murciano. Claro. Sí, luego, Bueno, yo luego ya la filología que es como hizo... que determine lo que sea, pero sí. Es como El hizo... habla murciana existe, indudablemente. Es un poco hacer lo que hizo María Moliner. María Moliner había muchos términos que no estaban en la Real Academia. Entonces ella hizo un diccionario y le llamó Diccionario del uso del español. Entonces tú ahí no incurres en decir, en meterte con nadie y en decir algo que no estás haciendo. ¿Por qué? Porque es el uso del español. O sea, el español que utiliza. El español utiliza una palabra que no la reconoce la RAE. A lo mejor no es de la RAE, pero sí es del español porque la utiliza. Claro. Pues esto es un poco. Sería hacer un diccionario del uso del murciano y hacer el habla murciana. Porque es lo que habla el murciano. Sí. Además es la palabra adecuada, ¿eh? El habla. Aquí hay un partido, pero está muy maltrecho. El dueño de este bancal no es... o es inculto o no es muy ordenado o simplemente no existe ya. Esto es un partido. La boquera llega por ahí y estos partidores van como al décimo. De hecho, del caudal que pasaba por la boquera pasaba un X, pues un décimo iba al bancal. Y se partía con estas piedras. Ahora más abajo veremos otro que sí está funcionando porque es de Juan Andrés. Y es sí que los limpia y los tiene mantenidos. Aquí no se ve muy bien porque han echado esas piedras. Todas esas piedras no tienen nada que ver con el partido. Las piedras que tienen que ver con el partido son esta fila y esa, que son los que hacen una boquerica pequeña hacia el bancal. Y esto era la forma de regar con las aguas pluviales. Venía la tromba de agua, la boquera se llenaba, iba bajando la boquera. Una cosa importante es que las boqueras se diseñaban para que el agua no hiciera daño, eran como los acueductos romanos. Ni se le daba mucha fuerza para que no abrasara, no se llevara la arena, ni hiciera trenque, ni se le daba muy poca fuerza para que no sedimentara. Se intentaba hacer eso. Eso supongo yo que lo iban corrigiendo conforme las boqueras iban funcionando. Entonces el agua venía somera, aquí hay un caudal de boquera bastante grande. De hecho, como ya he dicho, esta boquera tiene 4 o 5 kilómetros. Va repartiendo y recogiendo agua de varios sitios. Y por aquí pasaba un décimo. Se puede medir. Lo que pasa es que habrá diferencia. Ahí debe de haber alguna escollera. Ahora más abajo lo veremos, porque abajo sí está, que lo vi yo con Juan Andrés, me enseñó sus partidores y sus bancales. Y lo que bajaba por aquí era un décimo, un doceavo de la parte. Llenaba ese bancal, cuando ese bancal, en tiempos que funcionaba bien, cuando ese bancal se rebosaba, el mismo partido servía de rebosadero. O sea, cuando el bancal se llenaba, esto se cerraba por la misma acción de que tenía el mismo nivel el partido que el bancal lleno. Porque estos bancales, cuando entra el agua, no sale por otro sitio. Se llena y o vuelve a salir por aquí o se cierra porque ya la misma agua hace nivel. Eso era un método de que si por la boquera, por grandes lluvias, estaba bajando 3 o 4 horas, pues 3 o 4 horas que estaba el bancal anegado de agua. Eso estaba haciendo que el agua permeara dentro de la tierra y hiciera el tempero. El tempero es la capacidad que la tierra tiene de captar, de mantener el agua dentro de la tierra. Y que no se vaya al subsuelo, ¿no? El tempero es el tramo que no es subsuelo, es el tramo que estamos hablando de la superficie a 1,20 centímetros. Ese es el tempero porque ese es el que utilizan las plantas. Donde están las raíces, claro.
De hecho, las tierras de aquí, al ser arcillosas, mantienen el agua en ese tramo. La misma arcilla hace que no permee más abajo. Si tú vas por rambla o vas por zonas arenosas, la arena y las gravas hacen que el agua vaya al subsuelo, a 20, a 30, a 50 o se vaya por los veneros. Pero las tierras arcillosas no, las tierras arcillosas empapan, mantienen el tempero y se van secando hacia arriba. Pero es muy poca el agua que baja hacia abajo, a no ser que haya capas de arena. O sea que aquí, aunque no haya ríos ni riachuelos, también la tierra es arcillosa, en general. Las tierras son arcillosas en general. De hecho, yo interpreto que la cultura hídrica del secano se dio mucho por la proporción de arcillas que hay aquí. Porque si aquí hubiera habido tierra arenosa, es más, en Murcia hubiera sido un desierto de arena. Sí. ¿Por qué? Porque la arena mantiene mucho menos la humedad que la arcilla. Los temperos se mantenían porque las tierras son arcillosas y por la labranza. Porque la labranza, cuando tú anegas un bancal de estos, la tierra a los días empieza a quebrajarse y la grieta lo que hace es despedir agua. En un efecto Venturi, por los poros y las grietas, conforme va pasando la brisa y el sol, se va llevando y va desecando, como cuando tú a una pajita le soplas y tiene un nivel de agua y haces que haga un spray de agua. Pues lo mismo, va desecando. Tú con la labranza pasas y los primeros 10 centímetros, 20 centímetros lo haces polvo y el poro lo haces tan minúsculo que ya el viento al pasar ya no se lleva y el terreno tampoco. De hecho, tú ahí mismo, con las pocas lluvias que cayeron, si cavas donde está labrado encontrarás humedad y si cavas donde no está labrado no encontrarás humedad. Y eso es el efecto de la labranza. La labranza te está manteniendo el tempero. Como he dicho, las dos grandes piedras angulares de la infraestructura y de la cultura hídrica del secano y de que el hombre del secano viviera aquí son los aljibes y los temperos. La capacidad de que las tierras tienen de hacer temperos y las técnicas e infraestructuras que los hombres del secano hacían para tener temperos. Vamos a ver el otro partido, que está mejor que este. Mira, aquí tenemos el partido que se ve mejor. Este es de obra, el otro eran piedras puestas y este es de obra. Aquí tenemos, ponte un poco ahí y lo voy explicando. Este es el cajón del partido, tenemos la escollera de la derecha, escollera en el suelo para que cuando baja el agua no baje el nivel, porque si bajara el nivel no nos entraría por ahí, y ahí deberíamos tener una escollera. No sé si no la pusieron o a lo mejor este es el principio de escollera o no está. Por aquí parece que en algún momento hubo escollera o no le hizo falta. El caso, y ahí tenemos unas piedras para que cuando caiga el saltado no haga agujero y al final termine reventando la escollera. Pues por aquí bajaba el cajón de agua y aquí partía pues al 10º o al 12º y por aquí entraba el canal del partido hacia el bancal ese. Aquí lo que pasa es que el mismo partido no sirve de rebosadero porque está más alto que el bancal. Tenemos un murete ahí de obra, una escollera aquí que empieza desde aquí y sigue hasta ahí. La canal de partidos por ahí y la escollera. Por aquí bajaba el agua y partía a un 10º, un 12º. Como vemos, aquí no son partidores de tablacho, no es como en los aljibes que era o ponía agua hacia un lado o a otro. Aquí toda el agua que bajaba por aquí, una parte pasaba para allá. Y esos bancales sí iba saltando de uno a otro, porque están en pendiente. Pues estos son los partidores de bancal. Más abajo vamos a ver otro. Una cosa que pasa aquí también es que los tractores al pasar pisan las piedras, pisan los partidores y lo hacen todo polvo. Entonces conforme va pasando el tiempo y los tractores, pues nos quedamos sin boquera, nos quedamos sin parteó. Sí.
Casi quedan los vestigios. Y como estas infraestructuras eran muy de hacerlas con una burra, con un azar, pues ahora no prevalece. Por eso digo que una cosa importante que es un momento bueno de una persona como yo deje este legado, porque cuando todas estas cosas ya no estén o no haya nadie que las interprete, pues entonces eso serán piedras puestas aleatorias o serán piedras porque alguien las quiso poner o simplemente no estarán.